buenas tardes. Quiero en primer término saludar a los catedráticos de Derecho Penal, por un lado al profesor doctor Isidoro Blanco Cordero, catedrático de la Universidad de Alicante, y por otro lado la profesora doctora Laura Zúñiga Rodríguez, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, también al profesor Luis Reina Alfaro y a la colega Ana Cecilia Hurtado Guaya, quienes van a participar en este evento. Un evento organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la empresa, la Asociación Peruana de Compliance, y dado que Laura nos acompaña, y para nosotros es un panel de lujo el que se completa con ella, tenemos también el auspicio del Observatorio de Criminalidad Organizada, el OCOD, de la Universidad de Salamanca. Como introducción al tema, tengo que decir un par de cosas. Primero, Isidoro Blanco es seguramente el profesor de Derecho Penal que en Hispanoamérica más ha investigado y más ha publicado sobre el tema del lavado de activos. Hay muchos manuales, muchos libros, muchos artículos y publicaciones que se han dado de la mano de él en los últimos, yo diría que 15 a 20 años, y hay una labor constante de investigación y de perfeccionamiento en la discusión sobre los temas más actuales alrededor del blanqueo de capitales. Yo creo que hay un cierto estado de la cuestión, de lo cual se habla en todos lados, ¿no? Más o menos en Latinoamérica, en Iberoamérica, se habla de que las conductas neutrales o habituales o de la vida diaria no dan lugar a la imputación objetiva. Rige la prohibición de regreso, hay ausencia de imputación objetiva fundada en el ámbito de competencia o ámbito de dominio, ¿no? Claro, pero la pregunta viene luego en el aterrizaje práctico, ¿no? Porque siempre los ejemplos que se suelen poner a nivel académico pueden ser un poco, digamos, directos o simples de resolver. Por ejemplo, el abogado que reporta al cliente, ¿no? Mediante un escrito, un informe, cuáles son las formas más comunes de blanquear dinero. Claro, una conducta neutral. Yo no le estoy diciendo al cliente lava, yo no le estoy diciendo al cliente blanquea dinero, simplemente te estoy contando casi lo que hay en el Internet, ¿no? En el Internet donde hoy en día casi todo lo aparece. Pero creo que hay alrededor de esto algunos problemas prácticos que están todavía por discutirse. Primero, ¿cuál es el verdadero rol del abogado? ¿Dónde empieza y dónde termina el rol, ¿no? Por ejemplo, casos prácticos donde se ha dado la discusión. Un abogado que a la vez realiza labores de administración. Es decir, es abogado, pero es a la vez director o gerente de una corporación. Un abogado que realiza a la vez labores de auditoría, con lo cual tiene casi doble conocimiento especial, como abogado, como auditor. Es el caso de la Big Four. El caso del abogado comunicador, el abogado que toma la palabra en representación del cliente y es una suerte de pararrayo comunicacional para efecto de su toma de decisiones. El abogado representante, el que tiene poderes además, no solamente es abogado, sino que además tiene poderes para representar al cliente en los actos de la vida diaria. O el abogado que es solamente asesor o consigliere, vamos a decirlo así, ¿no? Un consejero legal, ¿no? No firma nada, pero está como el médico de cabecera, le llamamos acá, en España le llaman el médico de familia, para las llamadas más importantes o los temas más importantes, él actúa como una suerte de consejero, ¿no? O el abogado gestor de intereses, ¿no? El abogado que hace cabildeo, no estoy hablando del abogado lobista para no denigrar esa función o asimilarla al tráfico de influencias, sino el abogado gestor de intereses, que lícitamente gestiona intereses, ¿no? Esa gestión de intereses, la representación, el solo aconsejamiento o la labor de auditor o la labor de administración que puede acompañar a la abogacía, ¿está cubierta por la lógica de las conductas neutrales o habituales? O finalmente ya, para no extenderme más en esta breve introducción, los casos de abogacía sin abogados, ¿no? Los llamados proveedores de servicios legales alternativos, ¿no? Ingenieros informáticos, programadores, ingenieros de datos, que pueden participar en actos de blanqueo a través, por ejemplo, del uso de las criptomonedas. Con productos como pueden ser los smart contracts, criptomonedas, a través del uso del blockchain, hay una conducta neutral para demandar, que demanda conocer la programación, lo que en Legal Tech se denomina el coding slow, y da lugar a las llamadas auditorías algorítmicas. Entonces, al final, tenemos un escenario donde hay un punto de partida importante, ¿no? El tema de las conductas neutrales, pero cómo esto se irradia ya en las cuestiones prácticas, ¿no? Hemos invitado para la intervención inicial al profesor Isidoro Blanco Cordero, a quien agradezco porque tanto él como Laura están ya fuera de hora, están 9 de la noche,
y tantos por allá, es inconstitucional, ¿no? Para cualquiera que esté trabajando a esta hora, pero la verdad que les agradecemos mucho su disposición y colaboración para compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Isidoro, muchas gracias, Laura, Ana, Lucho. Bienvenidos y empezamos con este foro. Gracias. Pues buenas tardes para ustedes, buenas noches desde España. Agradecer a Carlos sus amables palabras. Tengo que comenzar, por lo tanto, y sí que quiero dar las gracias al centro, a los organizadores, podríamos decir, el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, a la Asociación Peruana de Compliance, al despacho Caro Asociados y cómo no, muy especialmente a Carlos Caro, por su amable invitación para participar en este web seminar, ¿no? Como le suelen llamar ahora modernamente. Para mí es un enorme placer estar aquí y compartir este seminario con la profesora, buena amiga Laura Zúñiga, y con Luis Miguel Reina Alfaro, con Ana Hurtado y, como no, evidentemente con el doctor Carlos Caro. Él lo ha explicado muy bien. Cuando hablamos del posible tema del que hablar, pues me pareció que el tema de las conductas neutrales, los abogados, pues es un tema que está muy de moda. Bueno, no sé si está muy de moda, pero sí que es cierto que genera muchos problemas, pero ya desde hace varios años. Aquí voy a centrarme en un tema muy específico, porque cuando hablamos de neutralidad delictiva, es decir, de conductas neutras o neutrales respecto de los abogados, el desarrollo fundamental que se ha llevado a cabo, yo diría esencialmente la doctrina alemana y también en la española, se ha centrado en un tema muy específico del comportamiento de los abogados, cuál es el de la defensa letrada y el cobro de honorarios de origen delictivo. Básicamente es ahí donde se ha centrado todo el problema relacionado con las conductas neutras, en la medida en que el abogado que representa a un cliente y que cobra, si cobra ese dinero con bienes del delito procedente del cliente, del delito cometido por el cliente, ¿está cometiendo lavado de activos o su conducta es neutral? Es decir, ha actuado dentro de su rol, como bien ha dicho Dino, Carlos, está actuando dentro de su rol y por lo tanto su comportamiento no es delictivo. Isidoro, disculpa la interrupción, sé que tenías una presentación, si tú deseas ahora la puedes cargar cuando desees. Muchas gracias. Perdona la interrupción. Te lo agradezco mucho, Carlos, porque efectivamente cuando me pongo a hablar pierdo la noción del tiempo y del espacio y se me olvida el tema de la presentación. Bueno, pues como decía, el tema de las conductas neutrales ha girado siempre en torno a ese problema que es del que voy a hablar yo a continuación, sin perjuicio de que luego durante el debate podamos hablar de otras cuestiones. Los tribunales europeos ya han dejado claro que la conducta del abogado que asesora al cliente sobre las formas de lavar dinero, ese sí que está cometiendo un delito de lavado de activos y por lo tanto responde penalmente. Recordemos que los delincuentes que tienen dinero de origen delictivo, pues en muchas ocasiones pues no son especialistas en finanzas y tienen que recurrir a especialistas. Y uno de ellos es normalmente el abogado. De hecho, hace mucho tiempo había se realizaron algunos estudios que evidenciaban que en un porcentaje muy elevado de casos de lavado de activos se encontraba siempre implicado un abogado. Bien, como saben, esto es lo que ha motivado, entre otras cuestiones, que los abogados hayan sido incluidos en muchos países como
sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos, lo cual incluso ha generado sentencias del tribunal, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de si esa obligación que tienen algunos abogados, que tienen los abogados en general, de comunicar operaciones sospechosas pueda estar o no en colisión con su secreto profesional. Pero como digo, no es este el tema que quiero abordar aquí en los minutos que tengo asignados, sino que, como decía, cuando hablamos de las conductas neutrales, esencialmente se ha planteado a nivel, yo diría, todo de la doctrina alemana, el problema que suscitan los comportamientos de los abogados que, como decía antes, pues asesoran al cliente, defienden al cliente en materia penal, pero cobran, en concepto de honorarios, dinero que procede del delito que comete el cliente. Este, como digo, no es un problema nuevo, es un problema que surge ya en los años 80, y surge en los años 80 en los Estados Unidos. En el año 1987 pues, se publica un artículo de un autor americano en el que se plantea una pregunta muy curiosa, y es que él se pregunta, ¿pueden los acusados normalmente de delitos de tráfico de droga acudir a abogados? Él utilizaba la expresión Rolls Royce, es decir, abogados muy cotizados para que les defiendan y pagarles a estos abogados con los frutos del delito, es decir, con dinero procedente del delito normalmente de tráfico de drogas. Bueno, esto generó todo un debate en los Estados Unidos, en la doctrina norteamericana, la que unos autores decían, hombre, pues un abogado no es un Rolls Royce, por lo tanto no es un bien de lujo que podamos decir que es adquirido por los delincuentes, por los narcotraficantes, y por lo tanto que pueda estar cometiendo blanqueo de capitales. Este problema, como digo, surge en los Estados Unidos y con posterioridad ha ido evolucionando y ha llegado a Europa, y sobre todo en este ámbito la jurisprudencia, en este caso del Supremo y del Constitucional alemán, pues han sentado también doctrina en este contexto. Como les digo, el objetivo de mi exposición va a ser hacer un recorrido, un pequeño viaje acerca de cuál ha sido la evolución que ha llevado este tema, comenzando por la situación en los Estados Unidos, siguiendo por la situación en Alemania, terminando con una reflexión de lo que ocurre en España, y por último daré yo mi opinión al respecto. Bien, como les digo, todo empieza en los Estados Unidos. Evidentemente, como les señalo, en los Estados Unidos tenemos una normativa sobre el blanqueo de capitales que se aprueba en el año 1986. En el año 1986 se modifica el Código de los Estados Unidos, y castiga como delito de blanqueo el hecho de involucrarse o de estar implicado, dice, en una transacción económica, sabiendo que los bienes proceden de un delito. Incluso se habla de cuando el valor de esa transacción económica supera los $10.000 norteamericanos. Sabemos que el origen de los delitos de lavado de activos se encuentra precisamente en la normativa norteamericana. En los años 80, en ese inicio de lucha o de guerra contra las drogas, empiezan a aprobarse esta clase de figuras delictivas que luego pasan, como veremos, a la normativa internacional y llegan
a nuestros ordenamientos jurídicos. Pero es bueno conocer qué ocurre inicialmente en los Estados Unidos. Pues bien, la historia legislativa de esta reforma de la legislación de los Estados Unidos, que como ven incorpora pues, este parágrafo 1957 en el Código de los Estados Unidos, pues es una historia muy curiosa, porque ya durante el debate en el Congreso de los Estados Unidos, algunos congresistas empiezan a darse cuenta de que la definición tan amplia del delito, que consiste en implicarse, en involucrarse en una transacción económica, esto podría abarcar aquellos casos en los que un abogado recibe, como les decía antes, sus honorarios con bienes delictivos, con los frutos del delito, lo cual, de alguna manera, decían algunos congresistas, podía influir negativamente en el ejercicio de un derecho fundamental en los Estados Unidos, que es el derecho a la defensa letrada, a la elección de abogados, reconocido allí por la sexta enmienda. Bueno, como les digo, en el año 1986 se aprueba esa norma. Había algunos congresistas bastante, molestos por esta situación, pero el Departamento de Justicia, que es un poco el que lleva ahí, el que impulsa los procesos, podemos decir la Fiscalía, dio una serie de garantías durante la tramitación de la ley, señalando que no iba a emprender acciones contra los abogados que ejercían la defensa penal. Bueno, pues se aprueba la ley en el año 1986 y poco tiempo después el Departamento de Justicia anuncia formalmente que puede ser interesante en algunos casos proceder contra el abogado, es decir, proceder contra estos abogados que cobran sus honorarios con bienes delictivos, siempre y cuando, se dice, el jefe del Departamento de Justicia lo autorice. Eso inmediatamente asusta a la Asociación Americana, al Colegio Americano, podríamos decir, de abogados, a la Asociación Nacional de los Estados Unidos de Abogados Defensores en materias penales, y instaron de nuevo al Congreso a que se pronunciara a este respecto. Y el Congreso de los Estados Unidos acepta estas pretensiones y en el año 1988 modifica o introduce una reforma en ese mismo precepto, en su apartado F, e introduce lo que se ha llamado, lo que denominamos una especie de puerto seguro para los abogados. En la medida en que se dice que no se va a considerar que existe transacción económica cuando sea necesaria para, dice, preservar el derecho que tiene una persona a la defensa letrada garantizada por la sexta enmienda de la Constitución. Por tanto, ese apartado, el parágrafo 1957, apartado F, parece querer dejar fuera de los tipos penales que castigan el lavado de activos la conducta del abogado. La conducta del abogado y muy expresamente esa conducta del abogado que cobra honorarios con bienes de origen delictivo. Bueno, esta es la situación y por lo tanto parece que los abogados en los Estados Unidos están protegidos de alguna manera por esta, podríamos decir, disposición de puerto seguro que impide que sean procesados por blanqueo de capitales en estos casos. Ello, sin embargo, no ha impedido que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haya impulsado en algunos supuestos casos o asuntos contra abogados que han cobrado honorarios de origen delictivo. Uno de esos asuntos
es el caso de los Estados Unidos contra Vélez del año 2009. Es un asunto interesante porque eh, un abogado de Miami, pues es contratado por el equipo de defensa penal que tiene también sede en Miami de un famoso narcotraficante colombiano. Y es contratado este abogado para que revise, investigue cuál es el origen de los fondos con los que el narcotraficante pretende pagar los honorarios de la defensa penal. Bueno, pues este abogado realiza una revisión de la contabilidad del acusado para determinar si los bienes con los que se pretende pagar proceden o no de un delito. Y bueno, tras realizar su investigación, emite un informe en el que concluye que el dinero con el que se iba a pagar a los abogados defensores, no tenía origen delictivo. Entonces lo que se hizo fue, se transfirieron, creo que recordar que eran 5,5 millones de dólares a este abogado para que él hiciera pago a la defensa, ¿no? Al equipo de defensa del narcotraficante. Bueno, pues la Fiscalía dijo que no estaba bien hecha la investigación y que en ella se habían utilizado documentos y declaraciones falsas y que por lo tanto este abogado que había hecho la investigación conocía que los fondos con los que se estaban pagando tenían un origen delictivo y que la finalidad o su finalidad era ocultar dicha fuente. Pues bueno, se pronuncia en este caso pues, el tribunal del 11º circuito de los Estados Unidos, en el sentido de que es de aplicación en este caso esta disposición de puerto seguro del apartado F del parágrafo 1957, de manera que estas transacciones, estas operaciones que hizo este abogado, quedaban amparadas por el derecho a la defensa garantizado por la 6ª enmienda de la Constitución y por lo tanto no eran delictivas. Pero, como les digo, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de los Estados Unidos pues no paró ahí y ha seguido acusando a abogados por delitos de lavado de activos, en concreto por el cobro de sus honorarios. En el caso contra Blair, es otro caso interesante, en el que nos encontramos con que un abogado recibe en su despacho pues, una bolsa repleta de dinero en efectivo que procede del tráfico de drogas, de una organización dedicada al tráfico de drogas. Bueno, pues se le entrega este dinero al abogado para que lo lave, de manera que lo que hace es dedicar una parte para lavarlo, para lavar el dinero, otra parte para cobrar sus honorarios para lavar el dinero y una tercera parte de esta cantidad que se le ha entregado la utiliza para pagar los honorarios de 2 abogados que estaban defendiendo a 2 miembros de la organización criminal que se dedicaba al narcotráfico. Evidentemente, en ese momento, pues la Fiscalía procede a enjuiciar a este abogado en la medida en que se dice que ha cometido lavado de activos. Estaríamos de acuerdo en la medida en que hubo una cantidad de dinero que se dedicó a lavar. Pero claro, el problema que se plantea en este caso es si constituye también lavado de activos o constituyen lavado de activos las 2 transferencias que hizo a esos 2 abogados que estaban defendiendo a 2 narcotraficantes. Pago que se hizo en cobro de honorarios, como digo. Pues bien, en este caso, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de Vélez,
el tribunal, en este caso del cuarto circuito, entendió que sí que había que castigar a este abogado por delito de lavado de activos. Por lo tanto, se dijo que su conducta queda fuera de la cláusula de salvaguardia, de ese puerto seguro. Esto generó algo de revuelo, pero es cierto que el tribunal dejó muy claro que podía procesar al abogado que pagaba con dinero de origen delictivo, pero a quien no iba a procesar era a los dos abogados que habían recibido sus honorarios con esos pagos, evidentemente. Esos sí que quedaban de alguna manera amparados por la cláusula de reserva. De todas formas, es cierto que en esta sentencia hubo un voto particular de un juez que entendía que incluso la conducta de ese primer abogado en relación con el pago de las defensas también debería quedar amparada por la cláusula de puerto seguro. Bueno, en principio parece que esta cláusula de salvaguarda deja tranquilos, ¿no?, a los abogados en los Estados Unidos en este sentido. Sin embargo, yo creo que no las tienen todas consigo, porque podríamos decir que el manual de la Fiscalía, el Justice Manual, ¿no?, establece en qué casos va a actuar el Departamento de Justicia contra los abogados cuando cobran honorarios de origen delictivo. Y dice este manual: los abogados no deben ser procesados cuando cobran honorarios legales de buena fe, por una representación legítima. A menos que, y aquí empieza la excepción, dice, exista prueba más allá de toda duda razonable de que el abogado tenía conocimiento real, conocimiento actual, del origen delictivo de los bienes. Por lo tanto, cuando conoce de forma segura y deja fuera los supuestos de la ceguera intencional, los supuestos de dolo eventual, pero cuando conoce de forma segura el abogado que los bienes con los que se hace el pago son de origen delictivo, en ese caso puede ser procesado. Quiero decir con esto que, si bien existe una norma que parece muy clara en el Código de los Estados Unidos, la Fiscalía de los Estados Unidos mantiene una postura ciertamente llamativa, en la medida en que permite procesarles si se acredita de forma clara ese conocimiento seguro. En lo que sí que hay acuerdo, y así existen varias sentencias, es que si bien el abogado no va a ser perseguido penalmente por delitos de lavado de activos siempre que actúe para garantizar la defensa letrada, como vemos, la defensa letrada garantizada por la Constitución, lo que sí que puede pasar es que en los Estados Unidos se proceda al decomiso de los honorarios del abogado. Hay diversas sentencias, para abreviar, en las que se ha discutido también si decomisar los honorarios que han percibido los abogados por la defensa de su cliente, honorarios pagados evidentemente con dinero de origen delictivo, puede ser o no también contrario al derecho a la defensa letrada contenido en la sexta enmienda de la Constitución. Pues bien, los tribunales han entendido, en concreto, importantes sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, han entendido que el decomiso no vulnera, en este caso, el derecho a la defensa letrada. Porque, si bien es cierto que supone una carga importante para el abogado, esto no limita el derecho de defensa, en la medida, dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que los acusados del delito siempre pueden encontrar abogados dispuestos a que les representen, con la esperanza
de que se paguen los honorarios de los abogados en caso de que sean absueltos, o en caso de que sean condenados, de que sean pagados en el futuro, pues, por otros medios que pueda conseguir el acusado, medios de origen lícito. Bueno, esta es la situación en los Estados Unidos. Parece que en general se puede decir que no se va a procesar a los abogados por delitos de lavado de activos cuando cobran sus honorarios, con bienes maculados, bienes de origen delictivo, pero pueden perder esos honorarios, pueden ser decomisados esos honorarios. Bien, como les digo, aquí es donde surge todo el problema, podríamos decir, de las conductas de los abogados. Claro, como les decía antes, podríamos decir que los precursores de los delitos de lavado de activos a nivel internacional fueron los Estados Unidos, que modificaron sus normas en el año 1986, pero se dieron cuenta de que ellos solos no podían luchar contra el lavado de activos, y lo que hicieron fue iniciar un proceso de influencia internacional con el fin de que en los convenios internacionales se incluyera el delito de lavado de activos como un delito obligatorio para todos los países. Y eso es lo que ha pasado, como saben ustedes, y lo que ha llevado a que países, pues como por ejemplo Alemania o España, modifiquemos nuestros códigos penales para introducir el delito de lavado de activos. Voy a hablar brevemente de la normativa internacional, porque precisamente yo creo que aquí está el origen del problema en países como Alemania, España y probablemente en otros. Ya saben ustedes que el primero de los convenios internacionales que define el delito de lavado de activos es la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 1988. Por lo tanto, ya vemos que 2 años después de que se introdujera el delito en los Estados Unidos. La definición del delito de lavado de activos comprende 3 grupos de conductas. El primer grupo de conductas, como ven aquí, son las conductas de convertir o transferir bienes procedentes de un delito a sabiendas del origen y con la finalidad de ocultar o encubrir dicho origen. El segundo grupo de conductas castigan las conductas son las de ocultación o encubrimiento de la naturaleza, origen, evolución, etcétera, de los bienes de origen delictivo. Ocultar o encubrir los bienes de origen delictivo. Y el tercer grupo de conductas, y estas son las problemáticas, son las conductas consistentes en adquirir, poseer o utilizar bienes de origen delictivo a sabiendas en el momento de recibirlos de que tienen dicho origen. Como les digo, los problemas se plantean respecto de este tercer grupo de conductas en la medida en que los convenios internacionales, como les decía, el convenio de Viena es el convenio contra las drogas de 1988, pero los 2 convenios posteriores de Naciones Unidas, el convenio de Mérida o el convenio de Palermo, dicen que los estados deben castigar o han de castigar las conductas de adquirir, poseer o utilizar bienes, dice, a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico. Existe, por lo tanto, una cláusula de reserva. No existe obligación, en principio, de castigar estas conductas si son contrarias a los principios jurídicos de los estados. Claro, esto podemos decir que sí, bueno, es así, pero algunos países como Alemania lo que han hecho ha sido incorporar esta normativa internacional en el parágrafo 261 de su Código Penal. Lo han incorporado en el sentido de que
Son punibles esas conductas de adquirir, poseer, utilizar bienes a sabiendas del origen de los mismos. Como se pueden imaginar, esta descripción de conductas es una descripción muy amplia. Es una descripción muy amplia. Los autores alemanes entienden que lo que se contiene aquí es la denominada norma de aislamiento. Es decir, es una norma que persigue precisamente aislar al autor de un delito, a quien ha cometido un delito que ha generado bienes, aislarle a él y a sus ganancias, de manera que estas ganancias no puedan circular. ¿Y cómo se le aísla? Castigando a todo aquel que hace negocios con dicho delincuente a sabiendas del origen del dinero. Se pretende, se dice, una especie de excomunión económica de los delincuentes. Pues bien, en el ámbito de estas, podemos decir, esta norma de aislamiento, se discute en Alemania si es o no punible la conducta del abogado que cobra esos honorarios maculados, esos honorarios de origen delictivo. Recordemos que cuando el abogado recibe esos bienes, pues ya pues, los adquiere, posee, y además, si lo hace a sabiendas, claro, la cuestión es, ¿actúa a sabiendas? Ese es otro tema interesante. No hay que perder de vista que en Alemania se castiga el delito de lavado de activos tanto doloso como el imprudente. Por lo tanto, se admiten hasta situaciones de dolo eventual, con lo cual el dolo en ocasiones no va a ser difícil de acreditar si tenemos en cuenta que estamos hablando de un abogado que defiende a un delincuente y con el que de alguna manera tiene cierto trato, tiene un trato, evidentemente, un trato profesional. Bueno, pues la doctrina ya desde un inicio intentó buscar criterios que dejaran fuera de los tipos penales a los abogados, en concreto estas conductas de los abogados. Y la doctrina alemana ha desarrollado pues, diversos criterios. Por un lado, criterios relativos al tipo objetivo. Algunos autores se refieren al tema de las conductas neutrales, conductas estándar o conductas en algunos casos incluso socialmente adecuadas, es decir, se entiende que deben quedar fuera de los tipos penales aquellos comportamientos que se desenvuelven dentro de los límites de lo normal, de una gestión ordenada. Y claro, la conducta del abogado que cobra unos honorarios, en principio, es una conducta estándar, profesionalizada y que no debería ser sancionada penalmente. Junto a estos elementos relativos al tipo objetivo, hay otros autores que entienden que la limitación del tipo no procede de la parte objetiva, sino de la parte subjetiva. En el sentido de que solo se puede castigar al abogado cuando conozca de forma segura, es decir, con dolo directo, que el dinero que cobra tiene origen en una actividad delictiva previa. Postura esta interesante. De hecho, los autores que mantienen esta limitación del tipo subjetivo señalan que, claro, limitar solo el tipo objetivo significa que el abogado realiza el tipo objetivo del delito. Y claro, realizar el tipo objetivo, de alguna manera, puede suponer que existen indicios racionales de criminalidad y por lo tanto pueden llevarse a cabo medidas procesales de investigación contra el abogado. Y proponen estos autores la posibilidad de que exista una especie de inmunidad de investigación para el abogado, inmunidad temporal, en el sentido de que al abogado no se le va a poder investigar, durante todo el tiempo que dure el proceso del cliente y hasta que éste finalice. Bien, finalice en firme, con una sentencia firme, o hasta que renuncie el abogado a la defensa. Claro, esto no quita que si después
se acredita que conoce de forma segura el origen de los bienes, pueda ser procesado por un delito de lavado de activos e incluso condenado. Por último, hay algunos autores que entienden que el problema no es un problema de tipicidad, porque el cobro de honorarios de origen delictivo encaja en el tipo, tanto objetivo como subjetivo, sino que es un problema de antijuricidad, un problema de causas de justificación. Y bueno, se entiende en este sentido que la conducta del abogado estaría justificada por el ejercicio al derecho a la defensa de elección que tiene el cliente. Aquí se aplican los autores el principio de preponderancia de intereses, en el que pues, entran en conflicto, por un lado, los intereses penales de castigar el lavado de activos, de castigar, de utilizar esa norma de aislamiento, por un lado, y por otro lado está la garantía del derecho a la defensa de elección del cliente. Y en este caso, pues prevalecería el derecho a la defensa y por lo tanto la conducta del abogado que cobra honorarios quedaría justificada. ¿Qué han dicho los tribunales alemanes? En el caso de los tribunales alemanes es muy curioso porque tenemos un primer pronunciamiento en el año 2000 de un tribunal de apelación de Hamburgo, en el que se procesa a un abogado que ha recibido unos honorarios procedentes de la venta de drogas. Por lo que sea, se puede llegar a conocer que el dinero con el que se le paga al honorario procede de una concreta venta de droga, de 300 gramos de cocaína, y por lo tanto ya tenemos bienes contaminados y ya tenemos a un abogado que recibe los bienes. Pues bien, aquí el Tribunal de Hamburgo se alinea, podríamos decir, con los autores que entienden que estas conductas deberían quedar ya o deben quedar fuera del tipo objetivo del delito de lavado de activos y por lo tanto absuelve al abogado. Pero no corre la misma suerte unos abogados que fueron procesados, como ven ustedes, en primer lugar fueron procesados por un tribunal de Frankfurt, su procesamiento llega al Tribunal Supremo Alemán y luego después llega al Tribunal Constitucional. Bueno, en este caso estábamos hablando de unos abogados que representaban a unos sujetos que estaban involucrados en una estafa piramidal. Bueno, pues cuando estaban los acusados en prisión preventiva, los abogados defensores fueron a un determinado lugar, a una empresa, en la que conocían que los acusados tenían dinero en efectivo procedente de sus delitos de estafa, y lo que hicieron es pues solicitar que se les pagaran esas cantidades de dinero, unas cantidades de dinero en efectivo, en concepto de anticipo de honorarios. Bueno, pues el Tribunal de Frankfurt les condena por un delito de lavado de activos, como digo, del parágrafo 261, en la medida en que habían adquirido, recibido o poseído bienes de origen delictivo a sabiendas de dicho origen. Se recurre, evidentemente, esta sentencia ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo confirma la condena de estos abogados por delitos de lavado de activos. Y el Tribunal Supremo hace referencia a una serie de cuestiones que son muy curiosas. En primer lugar, dice: no es necesario restringir el alcance del parágrafo 261. Estos intentos que hace la doctrina de limitar la aplicación del parágrafo 261 no tienen sentido,
porque el tenor literal es inequívoco. Quedan incluidos estos comportamientos de los abogados. Y esta conducta, dice el Tribunal Supremo, está respaldada por el hecho de que durante la tramitación de la ley, del Código Penal, de esta reforma del Código Penal, se desestimaron, se rechazaron todas aquellas propuestas que iban dirigidas a limitar la aplicación del tipo penal, y entre ellas que la actividad de defensa letrada pudiera encajar en el tipo. Por lo tanto, ya de un plumazo deja fuera cualquier intento de limitación del tipo penal. Por ello entiende que la conducta del abogado, de los abogados en este caso, sí que es delictiva y además no vulnera ningún derecho fundamental. Claro, la defensa aquí alegaba que se estaban vulnerando derechos fundamentales. En primer lugar, se estaba vulnerando el derecho fundamental del abogado al ejercicio de su profesión. En Alemania existe, se reconoce como un derecho fundamental el derecho al ejercicio de la profesión y, claro, se dice que castigar al abogado en estos supuestos, de alguna manera, estaría menoscabándose la posibilidad de que el abogado ejerciera de manera libre e independiente su profesión, en este caso dedicada a defender a los clientes. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo alemán dijo que los abogados no tenían derecho a ser retribuidos con el producto del delito, por lo tanto no se vulneraba ningún derecho fundamental. Pero tampoco se vulneraba, decía el Tribunal Supremo alemán, el derecho que puedan tener un procesado o un acusado a un abogado de elección. No se vulnera el derecho del acusado a un abogado de elección porque, claro, dice el Tribunal Supremo, el derecho a un abogado de elección presupone que un acusado cuenta con capacidad económica necesaria para contratar a un abogado. Y dice el Tribunal Supremo, carece de dicha capacidad quien solo posee dinero de origen delictivo. Por ello, dice, hay que equiparar al acusado que solo tiene dinero de origen delictivo con el acusado que carece de recursos económicos. Y por lo tanto, hay que proceder a nombrarle un abogado de oficio. De esta manera, con el abogado de oficio resultan suficientemente protegidos sus derechos, dice el Tribunal Supremo alemán. Claro, esto puede dar lugar también a algunos problemas. Se plantea también si puede o no verse menoscabada la relación de confianza que puede haber entre abogado y cliente, en la medida en que, claro, el abogado pues, va a renunciar a conocer muchos detalles del caso del cliente, no vaya a ser que le procesen a él por un delito de lavado de activos. Sí que es cierto que el Tribunal Supremo dice que puede haber problemas, de manera que la relación entre abogado y cliente puede verse seriamente afectada si se adoptan medidas de investigación contra el abogado que ha aceptado honorarios de origen delictivo. Entonces dice el Tribunal Supremo alemán, no constituyen indicios racionales de criminalidad que permitan abrir una investigación al abogado el mero hecho de que un imputado recurra para su defensa a un abogado de libre designación. Es decir, el hecho de que un narcotraficante contrate a un abogado de libre designación no significa ya que cualquier pago que haga este narcotraficante sea una sospecha de lavado y por lo tanto se pueda investigar al abogado.
Bueno, pues como vemos, el Tribunal Supremo alemán confirma la sentencia y no hay ningún problema de constitucionalidad al respecto. Esto se recurre ante el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que emite una sentencia en el año 2004, que es una sentencia muy interesante porque el Tribunal Constitucional considera que el parágrafo 261 del Código Penal alemán puede vulnerar un derecho fundamental, el derecho fundamental del abogado al ejercicio de su profesión, al abogado al ejercicio de su profesión. Que se pueda procesar al abogado, por un delito de lavado de activos, menoscaba esa relación de confianza que debe existir entre el abogado y cliente, y esto desde luego debe quedar desterrado del Código Penal. Lo llamativo, para resumir mucho lo que dice aquí el Tribunal Constitucional en una sentencia muy interesante, lo llamativo es que el Tribunal Constitucional realiza, dice, una interpretación acorde a la Constitución, dice, del párrafo 261 del Código Penal alemán, y entiende que esa interpretación debe ser una interpretación restrictiva, de forma que el tipo penal solo va a abarcar aquellos cobros de honorarios cuando el abogado sepa de forma segura que tienen origen en un delito. Digo que es una sentencia sorprendente porque dice que respecto de los abogados, el tipo del 261 solo admite dolo directo, conocimiento seguro. Deja fuera, por lo tanto, el dolo eventual, deja fuera la imprudencia. Y que esto lo deduzca además de la Constitución alemana, lo que hace en este caso básicamente es, entiende que es inconstitucional una interpretación que permita aplicar el tipo penal en supuestos de dolo eventual o imprudencia, pero permite la aplicación del tipo penal cuando existe conocimiento seguro. Claro, en el caso concreto examinado de estos dos abogados, se decía que tenían conocimiento seguro del origen de los bienes y por lo tanto su conducta era punible. Y se confirmó su sentencia, se confirmó su condena, pero con esa restricción, como vemos, del ámbito de aplicación del tipo penal respecto exclusivamente de los abogados. Esto generó muchas críticas, pero bueno, no me voy a centrar mucho en ellas, ni mucho ni nada. Voy a ir directamente a pasar a la siguiente diapositiva para explicarles pues cuál es la situación en España. Bueno, en España la incorporación de la normativa internacional se ha hecho en el artículo 301 del Código Penal, que contiene, sobre todo el número primero, una norma llamativa, yo diría un poco chapucera, en la medida en que en un mismo párrafo castiga el grupo 1 y el grupo 3 de las conductas que hemos visto que se contienen en los convenios internacionales. Y así se castiga, por un lado, al que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes a sabiendas de su origen, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Como vemos, aquí se castigan también las conductas de adquirir, poseer o utilizar. La duda aquí que se plantea es, estos comportamientos admiten el castigo exclusivamente cuando el sujeto sabe el origen de los bienes, es decir, conoce el origen delictivo de los bienes, o debe actuar con la finalidad específica de ocultar o encubrir su origen ilícito.
Bueno, pues esto, como digo, ha motivado un debate también en España muy similar al alemán. Muy similar al alemán en el sentido de que pues, hay autores en España que entienden que la conducta del abogado ya debería quedar fuera del tipo objetivo. En concreto, pues autores como Mercedes Pérez Manzano o Ramón Ragués eh, utilizan el criterio de la neutralidad delictiva para dejar fuera las conductas de los abogados cuando cobran sus honorarios. Otros autores parten de una solución basada en la parte subjetiva. Lo que les decía antes, interpretan que la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes es la que debe también inspirar las conductas de posesión o utilización y por lo tanto el abogado cuando cobra bienes de origen delictivo no actúa con la finalidad de ocultar o encubrir, sino que actúa con la finalidad de hacerse pago por los servicios prestados. Y por último, también tenemos la solución de la justificación. Algunos autores consideran que la conducta del abogado está justificada por por la causa de justificación de ejercicio legítimo de un derecho. ¿Qué derecho? Pues el derecho que tiene el abogado a ser retribuido, a percibir honorarios profesionales por servicios efectivamente prestados. ¿Qué dice el Tribunal Supremo Español? Bueno, pues el Tribunal Supremo Español no se ha pronunciado directamente sobre el tema de cobro de honorarios por los abogados, pero sí que en una importantísima sentencia, diría yo, del año 2015, ha dejado muy claro que la solución en este caso puede venir por la parte subjetiva, en el sentido de que cualquier conducta de las que hemos visto, adquirir, poseer o utilizar, para ser punible, de acuerdo con el Código Penal español, debe estar abarcada por la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Cosa, reitero, que no ocurre con el abogado que cobra sus honorarios con bienes de origen delictivo. Bueno, para ir concluyendo, ¿cuál es mi opinión? ¿Qué opino yo de todo esto? Bueno, yo parto en primer lugar de cuál es el origen. El origen de nuestras normativas, por lo menos de la normativa española, también seguramente de la normativa alemana. Y hemos dicho que proceden de los convenios internacionales. Pues bien, hay un convenio internacional del Consejo de Europa, convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los bienes, de los productos del delito del año 1990, que tiene un informe explicativo. Un informe explicativo en el que expresa cuál es la intención de los legisladores internacionales cuando castigan las conductas de adquirir, poseer o utilizar. Pues bien, de acuerdo con este informe explicativo, se dice que no es objetivo de los convenios internacionales abarcar la conducta de los abogados que cobran sus honorarios de origen delictivo. Por lo tanto, a mí me parece claro que no se debería castigar penalmente a un abogado que cobra esos honorarios de origen delictivo si lo hace para hacerse pago por unos servicios efectivamente prestados. Lo contrario puede suponer, es decir, procesar a un abogado en estos casos puede suponer, a mi juicio, un menoscabo importante de un derecho fundamental, un derecho a la defensa y a la asistencia de entrada, un derecho que tiene todo acusado a ser representado por un abogado. Y es que, claro, hablamos de conductas neutrales, podemos decir, hombre, ¿es igual la conducta de un médico que es retribuido con bienes de origen delictivo a la conducta de un abogado
que ejerce la defensa penal y que es retribuido con bienes de origen delictivo? Yo entiendo que no. Yo entiendo que hay un matiz importante en la medida en que el abogado es un elemento esencial del ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa letrada. Es cierto que el abogado no es el titular del derecho. El titular del derecho, evidentemente, es el acusado. Pero castigar al abogado en estos casos puede tener efectos indirectos en el derecho a la defensa. Claro, por un lado, podemos decir, el abogado no puede realizar su actividad profesional de una manera libre e independiente. Porque claro, si corre el riesgo de ser perseguido penalmente en estos supuestos, claro, ya no va a estar pendiente totalmente de los intereses del cliente, va a estar simplemente pendiente de sus propios intereses, con el objeto de que no sea llevado al banquillo de los acusados. Por ello puede ocurrir que un abogado pues renuncie, como decía antes, a conocer importantes detalles del caso para no tener que rechazar los honorarios. Esto, claro, genera un importante conflicto de intereses que dificulta enormemente al abogado cumplir con su función. Además, esto puede menoscabar la relación de confianza entre el abogado y cliente. Recordemos que el abogado es un confidente necesario, es decir, es una persona a la que se le deben contar los secretos para que éste pueda llevar a cabo su profesión. Pero claro, esta obligación de guardar secretos se debilita enormemente si es perseguido el abogado penalmente por un delito de lavado de activos. Es más, incluso podría decaer el secreto profesional del abogado si es necesario incluso revelar los secretos del cliente para ejercer su propia defensa. Como vemos, en estos casos, pues claro, el cliente ya no puede confiar en su abogado. No puede confiar en un abogado que tiene que estar pendiente constantemente de no ser sometido a un proceso penal. Es más, si se abren diligencias de investigación contra el abogado y se ordenan escuchas telefónicas o el registro del despacho de abogado, se van a poder conocer muchos detalles de la defensa, la estrategia, informaciones que ha dado el cliente al abogado. Todo esto dificulta enormemente, como digo, la defensa y también, como no, el ejercicio del derecho de defensa. Por lo tanto, ni el abogado más valiente se va a atrever a asumir la defensa en estos supuestos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución? Pues yo creo que, bueno, habría tres posibilidades en lo que yo alcanzo a ver. La primera, que se estableciera una cláusula de salvaguarda como en los Estados Unidos. Pero ya digo que esta cláusula de salvaguarda es una solución extraña en nuestro ordenamiento jurídico, pero quizás sea una muy buena solución. La otra posibilidad puede ser que se establezca una norma procesal que otorgue inmunidad de investigación, incluso de persecución penal al abogado de carácter temporal, ¿no? Como proponen algunos alemanes. Claro, el problema que se plantea es que esta inmunidad solo se mantiene pues, hasta que haya sentencia firme. Una vez que haya sentencia firme se va a poder procesar al abogado, por lo tanto no se le protege mucho. La otra opción, bueno, pues yo creo que la otra opción es que los operadores jurídicos, que un tribunal supremo o un tribunal constitucional se pronuncien sobre esta materia. Ya tenemos pronunciamiento del Tribunal Constitucional, más que alemán, pues, discutible, pero bueno, en otros países todavía no lo tenemos. Yo, en cualquier caso, y para terminar, yo recomendaría a los abogados que sean extremadamente cuidadosos en cuanto al origen de sus honorarios, que procuren no cobrar sus honorarios en efectivo. Esta es una norma que siguen muy a rajatabla los abogados en los Estados Unidos, procurar
no cobrar honorarios en efectivo. Intentar verificar al máximo también. Intentar verificar al máximo el origen de los fondos con que se pagan esos honorarios. Ya hemos visto que en los Estados Unidos algunos abogados lo que hacen es contratan a unos investigadores para que analicen si pueden ser o no pagados con fondos de origen limpio. Incluso en algunos casos, pues introducir una cláusula en el contrato de prestación de servicios en la que se haga declarar al cliente que no va a pagar con dinero de origen delictivo. Claro, evidentemente, pues esto no va a ser, puede no ser suficiente. Incluso podría ser conveniente que el abogado advierta al cliente de que si le paga con bienes de origen lícito, podría ser el propio abogado investigado, procesado y conocerse la estrategia de la defensa. En cualquier caso, creo que toda esta situación no genera mucha confianza. No genera mucha confianza ni en los abogados ni en los clientes. Vamos a ver cómo evoluciona esto en el futuro. Parece que en algunos países lo tienen más o menos resuelto. Estados Unidos, aunque la Fiscalía constantemente persigue abogados. Alemania, lo que pasa es que en Alemania, como vemos, se persigue al abogado que tiene dolo directo y por lo tanto conoce de forma segura el origen delictivo de los bienes, o España, donde no tenemos todavía un pronunciamiento claro al respecto, pero que parece que vemos hacia dónde se dirige el Tribunal Supremo Español. Pero no olvidemos que en breve tendrá que ser modificado o reformado el Código Penal español, de manera que se incorporen de manera muy clara las conductas de posesión o utilización de bienes de origen delictivo a sabiendas, porque así nos lo impone una directiva de 2008 de la Unión Europea. Y nada más, yo con esto pues doy por terminada mi exposición y quedo a su disposición para lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Muy bien, Isidoro, muchísimas gracias por tu intervención. Felicitaciones desde ya por tan buenas ideas que has podido exponer rápidamente. Y ahora es el turno de los panelistas. En primer lugar, la profesora doctora Laura Zúñiga Rodríguez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y experta, ¿no?, en todos estos temas vinculados a la criminalidad organizada. Tiene muchas publicaciones sobre ello y evidentemente la materia de investigación que tiene organizado involucra todos estos temas de blanqueo de capitales y desde luego en el camino la participación de los abogados. Laura, sin más, muchas gracias. Por favor, te escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Es un gusto estar en este panel de excelentes especialistas. La verdad que yo venía a aprender de Isidoro, nada más, ¿no? Pero me he visto involucrada, digamos, sin querer en este seminario y le agradezco especialmente, por supuesto, a Carlos Caro, a Luis, a Ana y a Isidoro que me haya permitido también compartir esta mesa. Es un gusto porque, bueno, no nos vemos muchas veces y ya sabiendo que él participaba y quería escucharle, me he atrevido a venir virtualmente. Bueno, el tema es indudablemente de actualidad, necesario, urgente, político-criminalmente actual, y sobre todo con el ámbito de la criminalidad organizada, ¿no? Bueno, los que me conocen saben que me dedico a este tema hace muchos años y siempre hay esa preocupación del llamado los comportamientos contiguos, le llaman los italianos, ¿no? Es decir, comportamientos de personas profesionales normalmente que ayudan, que colaboran con las organizaciones criminales, ¿no? Que están fuera de las organizaciones,
que no son, digamos, miembros, partícipes, pero que sí aportan bienes o servicios importantes, relevantes para la existencia de la organización o para su desarrollo, ¿no? Para desarrollar sus actividades. Y indudablemente el abogado es uno de los profesionales pues, más interesantes en este ámbito. No, no es el único, ojo. Pueden ser periodistas, pueden ser contables, pueden ser políticos, jueces, policías, obviamente de todo, ¿no? Pero, claro, dentro de este mundo de posibilidades, la del abogado y los notarios también, o sea, abogados y notarios son digamos, los profesionales más cercanos a este tipo de actividades, de ayuda y colaboración con organizaciones criminales. Y esto es un tema que preocupa mucho, como digo. Por ejemplo, les cuento un trabajo hecho por Salinas Framis y de la Corte, que son unos criminólogos españoles, publicado en Criminet, el cualquiera lo puede ver en la revista esta de Granada, que es abierta, el año 2011, sobre los perfiles de autores de crimen organizado. El 60% de los sujetos imputados por delitos de crimen organizado eran profesionales, o sea, tenían una actividad legal real y colaboraban con las organizaciones, ¿no? Entonces, es decir, que nosotros tenemos la idea que el crimen organizado son gente mala, así malísima, que violenta, que tiene muy claro solo cometer delitos. No, hay gente profesional y que tiene doble vida, digamos, ¿no? Una vida que es la vida profesional y otra que es la que encubre, ayuda, colabora. Y entonces, claro, el gran problema es dónde está ese límite, ¿no? El límite de lo que es realmente una defensa, en este caso sería, ¿no?, una defensa, y dónde está el límite donde ya es una participación activa y un aporte, lo que sería una cooperación necesaria, digamos, a las actividades de las organizaciones, que, pues, por ejemplo, claramente, ¿no?, y eso ya está muy claro, ¿no?, conductas de lavado, de creación de sociedades offshore, de creación de sociedades fantasmas, sociedades instrumentales, uso de testaferros, etcétera, ¿no? Hay que recordar el famoso caso de Panama Papers, ¿no?, que era un despacho de abogados, el Mossack Fonseca, que proveía de sociedades ficticias a diestra y siniestra. Pero bueno, no solo estos, sino que estos tenían despachos que son gestores patrimoniales, ¿no? Le llaman gestores patrimoniales, que están en Luxemburgo, que están en España, que están en diferentes países, en Zurich, que son los que tienen los clientes, que son los intermediarios para llevar a Panamá a los paraísos fiscales, ¿no? Esta es la manera como actúa, y esto también es importante saberlo criminológicamente para que nosotros como juristas, sobre todo como juristas que somos no abogados, sino académicos, que podemos ser creadores, digamos, de respuestas penales idóneas, ¿no?, a futuro del eje ferenda, creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí hay un mundo de posibilidades y claro, el problema de que ha tocado Isidoro obviamente es uno de los más espinosos, en el sentido de que está cubierto por el secreto profesional, por el ejercicio legítimo de un oficio, por conductas neutrales. Pero bueno, es que hay que entender que la conducta neutral es aquella que no es una aportación a la aportación importante a la organización, cuando en este caso sea casos, claro, de blanqueo, ¿no? Bueno, el caso de los honorarios que está planteando Isidoro, claro, como digo, es uno de los más espinosos. Parece por lo que el punto más álgido es de la dificultad de plantear que el tipo subjetivo, ¿no? El tipo subjetivo yo creo que sería la solución en todo caso para dar una respuesta a este caso,
si es que es realmente para encubrir una actividad, ¿no? Encubrir un blanqueo, una transformación de, del dinero vía, como digo, yo creo que está clarísimo que ya se pasa esa línea cuando se crean sociedades offshore, sociedades fantasma, que es el caso que existe, ¿no? Lamentablemente es que la realidad está llena de estos casos. O realizan pitufeos, ¿no? Donaciones falsas. Esto está clarísimo que son casos de blanqueo, ¿no? Y que lo realiza un abogado, bueno, como lo puede realizar o los notarios, ¿no? Y yo creo que estos casos sí que deberíamos de ser muy cautos porque a mí lo que me preocupa mucho es ese falseamiento, ¿no? Porque el delincuente da la cara, pero estas personas que colaboran con las organizaciones encubiertamente con doble vida, como digo, no dan la cara. Y entonces a mí, desde el punto, bueno, no es un tema moral solo, ¿no? Sino un tema criminológico, digamos, ¿no? La dificultad de perseguir a este tipo de delincuentes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que deberíamos de estudiar más, porque hay muchos casos aquí en España. Pues recuerdo, Isidoro, el caso del abogado de Mario Conde, ¿no? Que fue imputado por blanqueo de dinero porque se probó que efectivamente el tipo Mario Conde fue un señor que se le condenó en los años 90 por un delito que ahora sería administración desleal, pero no existía en ese momento, por llevarse como administrador de un banco, Banesto, llevarse a sus empresas. Bueno, salió, cumplió, y luego tenía dinero a montones. Y claro, ¿quién le había administrado? Un abogado. El abogado fue a la cárcel, no sé desde luego qué ha pasado, ¿no? Y aquí hay varios temas que, claro, lo que no podemos es que ser abogado sea una patente de corso tampoco, porque no nos conviene como abogados. Es decir, como justicia, como administración de justicia desde el punto de vista de la sociedad, de lo que es el mensaje a la sociedad, de lo que es la honestidad que debe tener un abogado. También lo que decía finalmente Isidoro, ¿no? Pues tratemos de cubrir, tratemos de que se bancarice los honorarios, tengamos una serie de mensajes a la sociedad para que claramente se vea quiénes han cruzado la línea roja, digamos, ¿no? Porque es que la cruzan, y eso hay que saberlo, y hay que decirlo. A mí me ha pasado, lamentablemente, en clases que yo he hablado sobre este tema y hay gente que se ha levantado, abogados que se han levantado y se han ido de mi clase, o sea, porque es un tema que parece que no se puede hablar, ¿no? Como un tabú. Y no podemos caer en eso, porque ese falso corporativismo de proteger a todos, me parece que al final es un boomerang contra la propia profesión de los honestos, de los que realmente cumplen la ley, ¿no? Pues una especie de competencia desleal, digamos, ¿no? Porque mientras unos son tramposos, otros no, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también debemos de investigar, construir tipos penales, también para dar respuesta a estos casos que yo planteo criminológicamente. A mí me quedó una pregunta y la planteo a Isidoro, no sé, me decía que en Estados Unidos no se imputaba, digamos, blanqueo, pero sí se podía decomisar los bienes. Entonces me daba la curiosidad de saber cuál era el fundamento, por qué podía decomisarse los bienes, ¿no? Y bueno, yo creo que es simplemente en este ámbito quería participar, en el ámbito, digamos, de lo criminológico, de las preocupaciones político-criminales, pero pues sobre los honorarios concretamente creo que es el caso más cercano a lo que es el derecho de defensa. Tampoco se puede, el equilibrio que tiene que haber en el Estado es que tampoco se puede quitar el derecho de defensa, obviamente, ¿no? Y entonces ahí es cómo llegar a ese equilibrio, porque efectivamente si castigamos todo derecho de defensa, y siempre el narcotráfico, fíjense, ¿no? Es verdad también, o sea, también somos selectivos en el tipo de qué es este blanqueo, cuando el blanqueo puede ser de corrupción, puede ser de muchos otros delitos, ¿no?
¿por qué somos selectivos solo con el narcotráfico? Y que a mí me parece lo peor también, pero hay varias cuestiones que tendríamos que afinar, ¿no? Que tendríamos que afinar y que sería importante llegar ese mensaje, digamos, en general, para un buen ejercicio de la profesión y un respeto de la profesión en general, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, Laura. Y ahora es el turno del colega Luis Reina Alfaro. Tucho, te escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento al profesor Isidoro Blanco, a la profesora Laura Zúñiga, ¿no? Muy agradecido porque realmente siempre aprendo mucho con ustedes, ciertamente a Carlos por la iniciativa, ¿no? Como dijeron tanto el profesor Blanco como la profesora Laura Zúñiga, es ciertamente un tema sensible, complejo, y que siempre nos lleva finalmente a la dicotomía entre eficacia y garantías, ¿no? Que finalmente, ¿no? Un poco el punto al que se reduce todo, ¿no? Como todas estas exigencias político-criminales y además sustentadas criminológicamente, ¿no? Como Laura ha dicho, ¿no? La relación entre el crimen organizado, ¿no? Y algunas profesionales, ¿no? Algunos rubros profesionales ciertamente ha sido marcado por la criminología, ¿no? Esto es algo indudable, lamentablemente en nuestros países, refiero a los países latinoamericanos, en donde no hay una tradición empírica, de investigación empírica, criminológica, esto quizás no se advierte con tanta frecuencia, ¿no? Y son los casos los que nos ponen, ¿no? Y nos muestran la realidad de la criminalidad, ¿no? No voy a identificar casos concretos, pero nuestra realidad forense reciente nos ha enfrentado frente a esta utilización de ciertas profesiones, ¿no? Y ciertos espacios de la profesión, por ejemplo la magistratura, por parte de organizaciones criminales, ¿no? Pero ¿cómo compatibilizar esta necesidad político-criminal con el ejercicio de derechos fundamentales algunos, el derecho de defensa, el derecho a desarrollar una actividad profesional, el derecho al secreto profesional con esas exigencias, ¿no? Esto ciertamente es muy complejo, muy complicado, ¿no? Yo quisiera hacer unas pequeñas reflexiones y luego nuevamente ir con alguna pregunta para el profesor Blanco, ¿no? Creo que quizás lo que no está ayudando un poco a clarificar este espacio, esta zona de penumbra, ¿no? Por lo complejo, ciertamente, no es porque sea un tema sencillo, sino porque ciertamente es complejo. Además porque tiene muchos matices, ¿no? Tiene muchos elementos de contexto, porque, claro, podemos hablar de una misma profesión, la de abogado, el ejercicio de la abogacía, pero nos podemos encontrar en escenarios distintos. La prestación de un servicio legal como abogado defensor, la prestación de un servicio legal en el ámbito corporativo, la prestación de servicios financieros, ¿no? Incluso la realización de una intervención del abogado quizás más en el contorno empresarial, ¿no? Como un consultor empresarial jurídico. O sea, cada contexto de una misma profesión tendrá respuestas distintas, ¿no? Y por eso entiendo yo que la jurisprudencia ha sido tan intuitiva y poco uniforme en lo que es cómo en plantear soluciones a esta problemática, ¿no? Con ocasión a un seminario que tuvimos ocasión de desarrollar con la universidad, con el CEPAL ¿no? de Cayambos, y donde estuvo también Laura, ¿no? Un poco pude revisar los planteamientos de la jurisprudencia de la Corte Suprema y se reconocía pues una falta de uniformidad. En algunos casos, la Corte Suprema resolvía el problema a partir de elementos de tipicidad objetiva, de tipo objetivo, comportamientos estándar, hablando de la solución de Jacobs, de prohibición de regreso, convención expresa Jacobs. En otros casos utilizaban, ¿no? El principio de confianza de Roxin. En otros casos ya la solución era a través del tipo objetivo. O sea, un mismo problema lo solucionaban a través de herramientas dogmáticas distintas. Y además, a nivel procesal también se observaba que tampoco existía uniformidad en cuál era la forma de solucionar el caso. Si a través de un elemento, de un medio de defensa técnico, si a través de la solución del caso, a través de la sentencia. Es decir, esta falta de uniformidad que se entiende a partir de la complejidad del caso, ciertamente tampoco ayuda en la solución ¿no? En clarificar todo este espacio, ¿no? A mí, sin embargo, me preocupa un aspecto que resaltó el profesor Blanco, ¿no?
¿cómo puede afectar una represión excesiva o utilizar la represión penal de lavado de activos? Y no solamente hablaría de lavado de activos, sino de otras formas de intervención delictiva relacionadas a otro tipo de delitos, por ejemplo, los delitos de corrupción, ¿no? En donde se pueda considerar que la intervención de un abogado, por ejemplo, emitiendo un informe jurídico que sustenta un contrato público irregular, ¿no? O que sirve para los funcionarios públicos, para que los funcionarios públicos puedan sustentar un contrato público irregular, cómo esto puede llevar a limitar la actuación del abogado, ¿no? A mí lo que me preocupa, ¿no? Y acá creo que se trata de encontrar un justo equilibrio, ¿no? Porque, claro, en posiciones quizás radicales se pueda decir que esto no debería ser un problema, pero yo creo que puede ser un problema cuando observamos en la realidad práctica que los abogados, cuando son demasiado hostiles con la posición de la fiscalía, están a centímetros de ser incorporados como investigados. ¿Por qué? Porque resulta que el fiscal, que es el mismo que califica, que ve el caso del cliente, decide pues incluirlos en la investigación porque considera que están obstruyendo la justicia. O porque el hecho de haber dado un consejo legal de no colaboración, ¿no? con la investigación, ¿no? En cierta forma es una de las estrategias, ¿no? No dar información, no proporcionar información, o sea, una estrategia no colaborativa le lleva a la fiscalía a proponer, incluso materializar persecuciones penales contra abogados, ¿no? Y eso me parece que puede ser un problema, ¿no? Entonces, creo que ese es un aspecto muy sensible que nos lleva a buscar ese equilibrio del cual ha hablado el profesor Blanco Cordero y también la profesora Laura Zúñiga, que ciertamente, ¿no? Entiendo que esa base criminológica que está manejando le lleva a entender, pues, a proponer quizás una posición, ¿no? Y me corregirás, Laura, si me estoy equivocando, quizás más dura, ¿no? Y quiero terminar con una pregunta, ¿no? Que va de la mano con una de las ideas que postuló el doctor Isidoro Blanco. Es, claro, en lo que es prestación de servicio legal para la defensa, se establecía que quizás una de las reglas para evitar esta calificación de la conducta del abogado, de recibir un honorario maculado, ¿no? Utilizar o recurrir a la bancarización, ¿no? Que es un mecanismo de prevención. La pregunta es, ¿qué tan útil puede ser el compliance, ¿no? El compliance anticorrupción, el compliance de lavado, los despachos de abogados, para permitir evitar estos riesgos de los cuales se ha hecho referencia, ¿no? ¿Qué tan útil puede ser el compliance, ¿no? Acá ciertamente no existe una obligación legal de implementar el compliance en materia de corrupción, por ejemplo, pero por ejemplo, nuestro despacho lo ha implementado, cómo esto podría ayudar, ¿no? O debería ser quizás un estándar de calidad de servicio de los abogados para evitar este tipo de riesgos, ¿no? Bueno, con esto quiero culminar y agradecer nuevamente a la organización, al profesor Blanco y a Laura y a Carlos por la invitación. Muchas gracias, Lucho. Y ahora le concedemos la palabra a Ana Hurtado. Ana, te escuchamos. Sí, buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Isidoro Blanco Cordero. Para mí es un honor escucharlos a todos, a la doctora Laura Zúñiga también. Estoy muy agradecida por la invitación. Asimismo, también quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Peruana de Compliance y al Centro de Derecho Penal Económico y de la Empresa y al Observatorio de Criminalidad Organizada por organizar estos espacios académicos donde podamos, pues, debatir estos temas tan problemáticos y actuales que se presentan en nuestra realidad y, bueno, en todo el mundo, ¿no? Igualmente agradecer por integrar el panel conjuntamente con los abogados reconocidos juristas nacionales, el doctor Carlos Caro, y también agradecer por la invitación, y al doctor Luis Miguel Reina Alfaro. Sobre el tema que nos convoca, quiero señalar concretamente algunas ideas en relación a nuestra legislación peruana. Nosotros tenemos regulado en el Perú el delito de lavado de activos desde el año 2002, a partir de, donde se concretan a partir de delitos derivados de cualquier delito. Entonces, en esta primera regulación, que se realiza a través de la ley 27.765, se incorporan
en relación a las modalidades problemáticas que nos ha hecho referencia el doctor Isidro Blanco en los actos de ocultamiento, tenencia, adquisición y posesión de activos de origen ilícito, en principio teníamos una regulación donde se restringía, se reforzaba el aspecto subjetivo y se incluía que el agente o el autor tenía pues que tener una finalidad de ocultar o dificultar la identificación del origen ilícito. Inclusive se decía actos de incautación y decomiso. Posteriormente se reforzó un poco más. Esto inicialmente parte así la norma en el año 2002, pero en el año 2007 ya inclusive se convierte de un delito de peligro a un delito de resultado. Y se incluye ya no solo la finalidad, sino que efectivamente se realice una dificultad en la identificación del origen ilícito. Sin embargo, en el año 2012, con nuestra actual ley, el decreto legislativo 1106, se elimina de estas modalidades, problemáticas, cualquier reforzamiento subjetivo o cualquier finalidad o cualquier elemento que pueda pues restringir a estas conductas. Inclusive en el aspecto subjetivo se señala de forma genérica no solo un dolo directo, como por ejemplo nos hacía referencia que se exige en Alemania, ¿no?, para este tipo de conductas, sino se exige un dolo eventual que hasta podría decirse que es hasta una culpa, porque nosotros no tenemos específicamente un delito de lavado de activos culposo, pero se podría interpretar inclusive esta modalidad dentro de estas modalidades de adquisición y tenencia. Entonces, antes de esta reforma, la Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario 3/2010, en un pronunciamiento, se hace alusión a las conductas neutrales y se deja sentado que no se debe interpretar como actos de lavado de activos cualquier relación con los activos de origen ilícito, sino que se debe exigir pues esta finalidad. Y por ahí estábamos un poco más claros y había una restricción y un elemento claro que tenía que acreditarse. Sin embargo, con esta nueva regulación del decreto legislativo 1106, tenemos un tipo muy abierto, muy extenso, que considero también en la práctica pues se está aplicando de manera excesiva en la medida que pues se interpreta que el solo conocimiento o la presunción, y creo que en ese sentido también se están atribuyendo deberes estatales o policiales a los abogados para que puedan pues hacer investigaciones que ni siquiera las entidades estatales han podido identificar, ¿no? Porque precisamente eso es lo que se va a discutir pues en un proceso penal, que no se restringe este elemento y se hace, parece una inversión del análisis dogmático en relación a la imputación objetiva, porque se parte de que el conocimiento ya implica pues la existencia de los elementos objetivos del tipo. Por ejemplo, que el agente pues haya superado los riesgos permitidos, ¿no? En la medida que sea el autor, por ejemplo, en el caso de los abogados, pues que haya intervenido ex antes a la comisión del delito, pues se tiene que verificar cuáles eran sus deberes como abogado de informar, ¿no? Si se ha incumplido o si se ha mantenido dentro del riesgo permitido. O ex post, pues si ha intervenido ex post, si esos actos de asesoría ex post, pues han contribuido a dificultar o a encubrir estos actos de origen ilícito. Entonces creo que se está invirtiendo el análisis de la imputación objetiva y se está cayendo en un excesismo de imputación que no encuentra el equilibrio, ¿no? Creo que las soluciones que el doctor Blanco Cordero ha planteado, por ejemplo, como estas cláusulas de exclusión o cláusula de salvaguardia, me parece que es urgente que se pueda concretizar y que se pueda fundamentar, teniendo en cuenta los derechos a la defensa, el derecho al secreto profesional, el derecho al libre ejercicio de la profesión y también el derecho pues a una administración de justicia, ¿no? Todo eso tiene que estar concatenizado para que pueda pues establecerse de forma clara y no vulnerarse pues los principios que informan en todo Estado de Derecho, aunque se traten de conductas graves
Más aún porque en nuestro país, por ejemplo, en el Perú, tenemos penas muy graves, ¿no? Y que en esta modalidad inclusive tan extensiva caen actos de agotamiento, caen conductas neutrales de cualquier, no solamente de abogados, ¿no? La intervención no sé, proveedores, de médicos, de servicios domésticos, cualquier conducta caería pues en estas cláusulas tan abiertas como esta modalidad. Bueno, esa sería mi intervención, doctor, y yo quería saber su opinión en respecto a cómo se debería fundamentar esta cláusula de exclusión o esta cláusula de salvaguardia para poder evitar pues este excesivo y restringir de alguna manera la imputación en relación a los abogados. Muchas gracias. Ana. Muchas gracias, Ana. Y antes de concederle la palabra final al profesor Isidoro Blanco Cordero, y agradeciendo a todos los panelistas por su intervención, yo solamente quería hacer un comentario, tal vez en resumen, de algunas de las preguntas que están en el chat y en la zona de Q&A, ¿no? Preguntas y respuestas. Quiero ponerme, con el permiso de los profesores, sobre todo Isidoro Blanco y Laura Zúñiga, quiero ponerme de abogado del diablo. O sea, quiero ser de abogado del diablo. Quiero ser antisistema, ¿no? Claro, o sea, quien escucha nuestro foro dice, bueno, están ahí los penalistas, ¿no? Hilando argumentos muy buenos, muy dogmáticos, muy finos sobre la forma de evitar, digamos, la punición del abogado. Entonces, me pongo antisistema, ¿no? Antisistema. Imaginemos que no soy ni abogado ni nada, me pongo en una situación de un poblador cualquiera y dice, oye, pero, o sea que lo que me están queriendo decir es que puede venir un narcotraficante o un corrupto con una maleta de $100,000 o $200,000 y se contrata al mejor abogado de Lima o de Madrid, no sé, y le entrego el dinero para que le defienda, no pasó nada, eso no es delito. Claro, tal vez una solución intermedia sea la americana, ¿no? El comiso, bueno, no cometerás delito, pero por lo menos te comiso el dinero. Posible respuesta, ¿no? Otra, ¿no? Pues se puede decir, oye, sí, hay un derecho a la defensa, pero hay un derecho a la defensa pagado con plata de origen ilegal, del narcotráfico, si estamos hablando de un imputado por corrupción, como decía alguien en las preguntas, que no tiene otra forma de evidenciar dinero que no sea pues algún hecho ilegal, porque no tiene otra actividad lícita conocida, y contrata un abogado que todo el mundo sabe en el mercado que cobra muy caro. Y por cierto, ¿no? También en la práctica hay que hablar también con claridad en estos foros, los abogados cobran plata en efectivo, compran plata en efectivo porque es la única manera de evitar el pago del impuesto y es la única manera de tratar, digamos, de ocultar ese origen delictivo y evitar ser cuestionado, ¿no? Incluso algunos dicen, no, no, mira, te voy a defender, pero tengo que girar un recibo o una factura muy pequeña, ¿no? Para tratar de justificar ahí de que algo me has pagado y que nadie vaya a decir de que acá ha habido recepción de dinero. Claro, y formas de ocultar la plata hay muchas, ¿no? Todo el mundo se puede imaginar gastarla a largo plazo, ponerla bajo colchón, ponerla a través de terceros. Entonces, tratando de salir de la esfera del jurista, ¿no? Como decía hace un momento, el tema de las conductas neutrales, y tratando de pensar en una respuesta fuera del derecho penal, ¿cómo poner un límite, no? Ahora yendo sobre Roxin, pensando en las consecuencias político-criminales de la construcción dogmática, ¿no? Estamos claros de que hay muchos argumentos y muy buenos argumentos constitucionales, de tipicidad, incluso antijuricidad, como ha señalado el profesor Isidoro Blanco Cordero, para la exclusión de la punición. Pero ¿cómo se puede dar una respuesta solvente, ¿no? Tal vez por ahí venga la pregunta de la profesora Laura Zúñiga, por el lado del comiso, o la pregunta de Luis Reina por el lado del compliance, los límites, ¿no? Lo dejo ahí porque no hay mucho tiempo y la verdad que estoy abusando de Laura y de Isidoro, que ya son más de las 10 de la noche por allá, y te damos, Isidoro, la última palabra para tu intervención, agradeciendo nuevamente a ti, a Laura y a todos por su tiempo. Gracias. Sí, yo agradezco a todos, a Laura, a Luis, a Ana y, claro, a Carlos, todas las palabras que se han dado y sus importantes aportaciones, ¿no? Que yo creo que bueno, están ayudando a entender no la solución, pero sí el problema que se plantea, porque la solución es mucho más complicada de lo que parece.
voy a intentar responder algunas cuestiones que, bueno, ha planteado Laura, también Luis Miguel, Ana, y si puedo algunas de las que están aquí, porque hay muchísimas, algunas muy largas que no sé si voy a poder leer, pero bueno, intentaré sistematizar un poco el tema. Bien, el problema que me planteaba Laura, el tema del decomiso, ¿cómo se fundamenta el decomiso? El decomiso, incluso en nuestro Código Penal, expresamente señala que son decomisables las ganancias y los beneficios del delito. Por lo tanto, en la medida en que los honorarios constituyen beneficios del delito y han sido adquiridos no de buena fe, sino en principio, podríamos decir, de mala fe, por quien conoce el origen de los bienes, ten en cuenta que estamos hablando en función de los casos del abogado que conoce el origen de los bienes, porque si los desconoce, ¿hasta qué punto no puede haber ya cierta, puede ser un tercero de buena fe? Puede ser un tercero de buena fe. Pero si se acredita que conoce el origen de los bienes, no le vamos a castigar penalmente, dicen los americanos. No le castigamos, porque si le castigamos, posiblemente se resentiría el ejercicio del derecho a defensa del acusado, que no es el suyo. Pero se lo vamos a quitar. Y de esto pasa mucho. De hecho, como decía, pues bueno, pues intentan los abogados investigar al máximo que se les paga con dinero limpio, por lo menos que no está conectado con otra figura delictiva. El tema del decomiso también es muy importante en algunos casos. Recordemos que el delito de lavado de activos tiene como delito antecedente cualquier delito, cualquier figura delictiva. Bueno, yo he oído en España que algún acusado de delitos de robo, incluso delitos de robo de joyas, pagaba a su abogado con las joyas. Claro, ¿por qué es importante el decomiso? Claro, es muy importante el decomiso en todos aquellos delitos que tienen una víctima individualizada. Porque si decimos, lo recibe el abogado y ya no se le puede perseguir por lavado de activos. Bueno, no le podemos perseguir por lavado de activos si establecemos esa cláusula. Pero el bien tiene que retornar a su legítimo propietario, evidentemente. Claro, ahí estaríamos protegiendo también a las víctimas con el decomiso del delito. Si no, en otros casos, perderían hasta el bien. Por eso, la solución de los Estados Unidos, en ese sentido, es una solución inteligente. Claro, sigue siendo un problema también para el abogado, ¿no? Porque ahí corre un riesgo. Dicen los americanos, es inferior el riesgo de decomiso que el riesgo de ser procesado y condenado a una pena de prisión, claro. Pero bueno, también trabajar por nada, trabajar para que a uno le quiten los bienes, pues claro, bueno, quizás eso algún tipo de recompensa tendría que tener por algún otro lado. Por eso el decomiso está claro la fundamentación, pero bueno, en algunos casos yo la veo muy bien, en otros casos es compleja, sobre todo si el abogado es de buena fe y no podemos acreditar nada respecto de él. Derecho, a ver, me preguntaba Luis, el tema de la bancarización y el compliance, es muy interesante ese tema. ¿Por qué se propone más el tema de la bancarización, no cobrar en efectivo? Vamos a ver, si el dinero está ya en el sistema financiero, ha tenido que pasar filtros. Es decir, ha tenido que pasar por el compliance del banco. Y en la medida que ha pasado el compliance del banco, ya ha pasado un filtro, es un filtro adicional. Por eso la bancarización aquí yo diría que es relevante, es relevante. No es lo mismo el dinero que nos viene sin más en efectivo, tenga usted, que no ha pasado ningún filtro, lo cojo y digo, para mí todo. Y a saber qué pasa luego, que el dinero que ya ha pasado un filtro, que es el filtro del banco. Esto no quita, evidentemente, no quita que el dinero pueda proceder de un delito, pero ya tenemos el filtro. Si además el abogado le pasa a otro, por si acaso, pues perfecto.
Pero si no, pues claro, podemos confiar que lo que viene ya de filtrado, por decirlo de alguna manera, por el banco, pues haciendo el compliance que tiene que hacerse por la vía bancaria, pues yo creo que es un aspecto positivo. No quiero decir, reitero, que no vaya a haber dinero de origen delictivo en los bancos, que estará, evidentemente, pero bueno, los filtros del compliance están ahí, están ahí. La posibilidad de una cláusula, ¿no? Me preguntaba Ana, ¿cómo configuraríamos esa cláusula, ¿no? Yo la verdad es que me he pronunciado en el sentido de que sería positiva esa cláusula, o una cláusula o que me lo diga el Tribunal Constitucional de mi país. Por eso, por aquí había alguno que decía, tendría que irse caso por caso, incluso, claro, país por país, ¿no? Viendo las legislaciones de cada país. Evidentemente, claro que hay que ir por caso. Si a mí mi Tribunal Constitucional me dice pues, que el abogado queda exento, o solo con dolo eventual, ya no tengo que hacer nada en mi tipo penal. Pero si no me dice nada, y es más, si además permite que se pueda sancionar a los abogados en estos supuestos, yo preferiría la solución norteamericana, es decir, que se estableciera una cláusula que eximiera de responsabilidad criminal en estos supuestos a los abogados. Problemas de esta cláusula, ya se han dicho. ¿A qué abogado le eximimos? ¿Exclusivamente al que ejerce la defensa penal? Claro, en principio podríamos decir, ese es el abogado que queda exento, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? El ejercicio de la defensa de la Sexta Enmienda, el ejercicio de la defensa penal, no otros tipos de defensa o de actuaciones del abogado. Posiblemente porque es lo que más se vincula, ¿no? También con nuestros derechos, con el derecho fundamental que tenemos en las constituciones, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa letrada sobre todo se prevé para los asuntos penales, ¿no? Que es donde despliega sus efectos. Entonces si hubiera que establecer esa cláusula, porque no queda claro, quizás lo diría un poco similar a lo que dicen los americanos, ¿no? Que van a quedar fuera todos aquellos cobros de honorarios que realiza un abogado, en este caso pues se diría, o una persona que representa los intereses de una persona para garantizar el derecho de defensa. Yo trataría de dejarlo así. Evidentemente, luego los problemas surgirían por todos los sitios, claro. Surgirían por todos los sitios, esto que es una cláusula de exclusión de la tipicidad, es una causa de justificación, ¿de qué estamos hablando? ¿De acuerdo? Tendríamos luego ya que embridar algo a esta solución. Pero la prefiero que las cosas queden claras, por lo menos, sobre todo por cómo están los tipos penales del lavado de activos, que son tipos penales tremendamente expansivos, que abarcan prácticamente todo. Y o los embridamos, es decir, o los recortamos y hacemos interpretaciones restrictivas, o si no, pues se nos van de las manos, evidentemente. Entonces, quizás respecto del abogado, que es un tema muy concreto, como decía yo antes, no es lo mismo decir la conducta neutral del abogado que cobra honorarios que la conducta pues, del médico, del panadero o del otro. Bueno, para eso quizás ya podríamos buscar otro tipo de soluciones, pero la del abogado yo creo que requiere, por esa conexión, ¿no? Con derechos fundamentales, requiere quizás una regulación específica. Pero reitero, no es sencilla, no es sencilla. De hecho, pues bueno, no he visto ninguna legislación europea que la contenga y sería complicado. Aquí en el chat luego se me hacen muchas preguntas, claro, ya relacionadas con temas que tienen que ver con la actuación del abogado y sobre los deberes de información, ¿no? El abogado como sujeto obligado en materia de prevención, si se constituye una persona jurídica, en qué casos tiene el deber o no de informar a la unidad de inteligencia financiera, o si tiene la obligación de denunciar, decía alguno, a su cliente que sabe que le va a pagar con honorarios de origen delictivo. En ese caso, la respuesta es no.
no debe denunciar a su cliente, aunque sepa que le va a pagar con dinero de origen delictivo. Eso queda cubierto por el secreto profesional, evidentemente. Eso está rotundamente prohibido que lo declare. En cuanto al resto de cuestiones, pues es muy interesante si pueden que se lean las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Michaud, una sentencia muy interesante en la que se plantea si la obligación, el deber que tienen los abogados de comunicar operaciones sospechosas de los clientes a la Unidad de Inteligencia Financiera Nacional es o no contraria al secreto profesional y al derecho, podemos decir, humano y fundamental a la intimidad, ¿no? Y ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desgrana muy acertadamente todos estos temas y señala que sí que se puede obligar a un abogado a comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera concretas operaciones listadas, no cualquier cosa del cliente, sino concretas operaciones, sobre todo aquellas que quedan fuera del derecho a defensa, ¿no? Ya sea derecho de defensa preventivo o derecho de defensa efectivo en el momento de juicio. Y yo no sé si me estoy excediendo demasiado, les pido disculpas si me he excedido demasiado. Y en cualquier caso, estoy a su disposición para cualquier cosa que me necesiten. Pues bueno, pues mi correo electrónico es fácilmente accesible, así que responderé encantado a sus problemas. Y nada más, muchísimas gracias a todos, Carlos y todos los colegas. Nuevamente, muchas gracias, Isidoro, por tu participación. También, Laura, por tu tiempo, tu participación también hoy, como la gratitud de Salud Reina y Ana. Muchas gracias. Ha sido un éxito esta convocatoria y espero verlos pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.